Para quienes han entrado en contacto con el clan Ochoa, es difícil entender cómo una familia de aspecto campechano, típica espontaneidad paisa y aparentemente inofensiva, es para casi todo el resto del mundo el equivalente a los Corleone. Se trata de un grupo familiar encabezado por un señor obeso con cara de haber sido fogueado por la vida, una señora de pocas palabras y de apariencia humilde acompañada casi siempre por 5 hijas y una veintena de nietos, con quienes se reúnen todos los días alrededor de la mesa del almuerzo, al mejor estilo patriarcal paisa. Esta es la parte menos conocida del famoso clan, la que existe tras bambalinas, a resguardo de la publicidad mundial que reciben las actividades de los miembros famosos de la familia. Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes según las autoridades norteamericanas son la segunda fuerza en el poderoso cartel de Medellín. Pablo Escobar no hubiera podido crear solo el cartel más peligroso e implacable que ha habido en Colombia. Lo hizo en compañía de 3 hermanos coterráneos provenientes de una emprendedora familia ganadera, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes terminaron convirtiéndose en los fundadores del paramilitarismo en Colombia tras el secuestro de su hermana. Los hermanos Ochoa eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez, criadores de caballos. A temprana edad abandonaron sus estudios para dedicarse a hacer dinero, primero en las vías legales. Jorge Luis emigró a Estados Unidos en busca de una mejor suerte y fue entonces cuando conoció el mundo del narcotráfico. Fue él quien consiguió las conexiones para el envío de ilícitos desde Colombia, para la empresa criminal que rápidamente tendió redes desde las selvas hasta el país norteamericano. Con el creciente consumo en Estados Unidos, finalmente se constituyó el Cartel de Medellín en 1978, que llegó a manejar el 80% del producto producido en el mundo, y Jorge Luis incluyó en el multimillonario negocio a sus 2 hermanos menores, para formar el clan Ochoa, los segundos al mando después de Escobar. Así se convirtieron en uno de los hombres más adinerados de Colombia mientras mantenían una fachada de caballistas, hacendados y exitosos comerciantes. El secuestro. Todo empezó el 12 de noviembre de 1981. Marta Nieves Ochoa Vázquez, de 26 años, salía de clases de la Universidad de Antioquia, donde estudiaba economía cuando fue interceptada por unos hombres que le introdujeron a la fuerza en un Renault 12 color naranja. Ella era hermana de los Ochoa, y los captores pertenecían al grupo Izquierda M19, entonces la guerrilla con más presencia urbana por el propio origen de su fundación, que se dio en las ciudades. Pedían $1.2 millones de la época por su liberación. Por aquella época, el aumento de los secuestros, robos de ganados y cobros de vacuna de las guerrillas a terratenientes y ganaderos había generado un malestar generalizado. Y el secuestro de Marta fue el desencadenante para que se uniera a este sector un actor más poderoso, los narcotraficantes. El 1 de diciembre de 1981, los hermanos Ochoa convocaron un encuentro urgente en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas para discutir cómo se iban a defender de la insurgencia. Medios de la época incluso afirmaron que en el encuentro asistieron hasta miembros del Ejército Nacional y directivos de empresas petroleras y multinacionales, con el único objetivo de dar de baja a todo aquel vinculado que se creyera vinculado con la insurgencia. La guerra en el país cambió el rumbo. La presencia del MAS en el país fue típica de las excentricidades de los capos. Cuando se disputa la final del fútbol colombiano en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, un clásico entre la América, propiedad del Cartel de Cali, Nacional, propiedad del Cartel de Medellín, una avioneta sobrevoló el lugar y dejó caer una lluvia de volantes con un comunicado de 11 puntos en el que se explicaba la creación del grupo de autodefensas. La primera acción del MAS fue el secuestro de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, el hombre que planeó y ordenó el secuestro de Marta Ochoa, entre ellos su esposa Marta Correa Velázquez. Esto presionó al grupo guerrillero que tras 92 días en cautiverio, liberó a sus secuestradas sin recibir un solo peso de recompensa. Mientras que Correa fue liberada frente al periódico El Colombiano de Medellín, atada de pies y manos. El fin del clan Ochoa. Los hermanos Ochoa también hicieron parte de los extraditables, conformado por narcotraficantes que se opusieron a los tratados de extradición con Estados Unidos en una guerra a muerte liderada por el patrón. Pero en los 90s, el conflicto con el Cartel de Cali, la presencia de la DEA y las autoridades colombianas terminaron acorralando al clan.
En esa época el presidente César Gaviria estableció un decreto en el que garantizaba la no extradición, rebaja de penas y juicio imparcial a todos los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente a la justicia. Los hermanos Ochoa aprovecharon esa política y terminaron entregándose. En su finca y como estuvo durante toda su vida, dedicado a la cría de caballos de paso fino, falleció el 18 de febrero del 2002 en Envigado, Antioquia, el conocido caballista antioqueño Fabio Ochoa Restrepo, de 77 años. Sus hijos informaron que el señor Ochoa Restrepo, nacido en Salgar, suroeste de Antioquia, venía padeciendo problemas renales y diabetes que se complicaron en los últimos días y sufrió una recaída de la que no se recuperó. Estuvo casado en 2 oportunidades, de cuyas uniones quedaron 11 hijos, 3 de los cuales fueron conocidos en el país y en el exterior por haber confesado su participación en actividades ilícitas de narcotráfico, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados en este país. El deceso de Juan David Ochoa Vázquez se produjo el 25 de julio del 2013 a las 5 de la mañana en el hospital de Medellín tras sufrir un paro cardíaco. Alcanzamos a llevarlo al hospital, pero no hubo nada que pudiera hacer por él, dijo su hermana. Juan David Ochoa se inició en el narcotráfico muy joven, cuando hizo varios viajes a Estados Unidos supuestamente para estudiar. Pero en 1979 fue involucrado en un proceso por distribuir 550 kilos de ilícitos en ese país. Unos años después se asoció junto con sus 2 hermanos Fabio y Jorge Luis para traficar droga con el capo Pablo Escobar. En el 1991 se entregó a las autoridades en Turbo, Antioquia, y alcanzó a pagar 5 años de cárcel. De acuerdo con su hermana, desde que salió vivió entre la capital antioqueña y varias fincas en las que se dedicó a la crianza de caballos y ganado y no volvió a delinquir. Un veterano investigador judicial consultado, quien pidió la reserva de su nombre, opinó con él: murió una parte de la historia violenta del país, se fue sin pagar ante la justicia y sin contar todo lo que sabía. Jorge Luis fue el primero en entregarse. El 15 de enero de 1991, condenado a 8 años y 4 meses de prisión. Cumplió menos de 6 años de sentencia y aún sigue libre y vivo. Le siguió Juan David en febrero de 1991, recibió 5 años de pena. Vivió bien hasta julio del 2013, cuando falleció en Medellín por un infarto. Por su parte, Fabio, el más joven de los hermanos, prefirió seguir traficando con Escobar, hasta que fue capturado en 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001, donde fue condenado a 30 años de prisión. Fue señalado del asesinato de Barry Seal, un antiguo piloto del cartel de Medellín que se convirtió en informante de la DEA, y por conspirar en el contrabando de 30 toneladas de oro blanco a Norteamérica entre 1997 y 1999. En 1999, Fabio fue arrestado en la Operación Milenio, luego extraditado y condenado a 30 años por narcotráfico. A los otros hermanos no pudieron comprobarle más delitos en el marco de la violencia indiscriminada ejecutada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Al parecer, su manera de asumir el negocio fue el estilo de la gente de Cali, de sentarse y resolver, comentó McDermott. Entre las investigaciones cursadas en Estados Unidos contra el clan familiar, además de los asuntos de drogas, está la muerte del informante Adler Barry Seal. Según la DEA, este expiloto y ex socio del cartel fue asesinado el 19 de febrero de 1986 en Luisiana. De esta manera recordamos el clan Ochoa como uno de los más importantes dentro de la historia de Colombia. Una familia adinerada que por su ambición de poder decidiera inclinarse por el negocio del oro blanco, y aunque siempre lo negaran, fue imposible tapar el sol con un dedo y terminaron su historia como la mayoría de los capos. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.